puertas está, tu gloria desciende con gran majestad. La tierra y el cielo se unen en voz, exaltando por siempre al Santo de Dios. Los querubines rodean tu altar, cantando tu nombre sin descansar. El universo refleja tu luz, toda la creación se rinde a Jesús. Tu reino eterno permanece hoy, tu santidad sobre todo está, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso Rey. Santo, 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 por siempre exaltado serás. Los cielos proclaman tu gloria, la tierra declara tu poder. Santo, 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 eres digno, mi Señor. Como estruendo de muchas aguas va la voz de tu trono en la eternidad. Los pueblos se inclinan delante de ti y cantan por siempre, tu reino no tiene fin. Las lámparas arden frente al gran yo soy, la gloria del Padre resplandece hoy. Coronas se postran delante del Rey y toda rodilla confiesa tu poder. Toda gloria, toda honra sea dada al Cordero. Toda fuerza, toda alabanza pertenece al Rey eterno. Aleluya, aleluya. Los cielos cantan hoy. Oh, aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Los ángeles proclaman hoy. Santo, santo, santo. Tu nombre vive para siempre, Rey glorioso, Dios eterno, majestad incomparable. Santo, 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 sé exaltado el Señor. Buenas noches, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok. Agradezco a todas las personas que se están uniendo. Nos ponemos en la presencia de Dios.
Amada poderosa presencia de Dios, yo soy, por el poder y autoridad del 3x3, invoco tu asistencia y la asistencia de los 7 espíritus que están delante de tu presencia, para que a través de tu radiación y de tu luz tengamos en cada uno de nosotros el conocimiento de la enseñanza del día de hoy. Padre Celestial, Dios Omnipotente, envía al Espíritu Santo y al embajador del Espíritu Santo, el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, para que a través de su radiación, de su luz, de su amor divino, genere en mí y en cada uno de ustedes la comprensión plena, la comprensión suficiente, la comprensión sostenida de la llama del amor divino, de la llama del conocimiento de Dios. Pido en el nombre, poder, autoridad de Dios. Yo soy la activación de la llama dorada, de la sabiduría, del conocimiento y de la sabiduría de Dios, para que a través de este poder, amor y sabiduría seamos llenos de la gloria y del poder de Dios. Pedimos también esta hora a la divina presencia yo soy, al arcángel Miguel y a todos los buenos espíritus que están delante de la presencia de Dios y que sirven a la causa de la luz, que vengan, nos asistan, nos protejan y expulsen a todos los malos espíritus que intenten interferir. Pido en el nombre de Dios yo soy la asistencia del Maestro Ascendido Saint Germain, avatar de la era de Acuario, jerarca de la llama violeta consumidora para la Tierra y para el universo, y a través de su luz podamos nosotros combatir a todas las fuerzas oscuras y a todas las condiciones negativas y destructivas que estén intentando de oponerse al Dharma. Te alabo y te bendigo, amada presencia de Dios. Yo soy, así sea y así es. Bien. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Hoy tengo yo un versículo, pero primeramente siempre iniciamos nosotros así, ¿verdad? Y después vamos a ir nosotros profundizando aún más. Como siempre yo les digo, yo no les leo a ustedes el libro de oro, sin embargo todo lo que yo estoy diciendo está acorde al libro de oro del Maestro Ascendido Saint Germain. Ahora bien, queda a cargo de cada uno de ustedes profundizar esto. Yo no es que les voy a dar yo directamente a ustedes, ¿verdad? Capítulo, algunas veces les voy a decir capítulo, ¿verdad? Sección, ¿verdad? Donde van a encontrar ustedes todas estas cosas, ¿verdad? Pero en este caso no. En este caso yo me estoy enfocando más a la enseñanza espiritual, básicamente. Yo no estoy hablando de metafísica. Quiero que ustedes me entiendan perfectamente bien. Si ustedes quieren metafísica, vayan ustedes ahí con el tío Rubén. Vayan ustedes con Fernando Candioto. Vayan ustedes a sus charlas, a sus congresos. Y ahí ustedes van a tener cátedras de metafísica. Sin embargo, acá no. Esto no es metafísica y tampoco quiero que me entiendan ustedes desde ese punto. ¿Por qué? Porque muchas personas están entendiendo de que metafísica es realizar videos en YouTube o hacer... eso no es metafísica, gente. Metafísica es primeramente aplicar los principios mentales y espirituales en nuestras situaciones, en las situaciones que nosotros estamos. En la metafísica vas a conocer vos los 7 rayos, vas a conocer al Cristo, vas a conocer la llama trina. Ahí de hecho ustedes están teniendo ahí una imagen, ¿verdad? Van a conocer ustedes la forma de utilización del fuego violeta y demás. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Eso solamente es un conocimiento a nivel mental. Pero el conocimiento verdadero que procede del espíritu es completamente diferente. La persona espiritual, dice la Biblia, claramente nos enseña a nosotros San Pablo, que aquel que es espiritual, el espiritual juzga todas las cosas. Vamos a buscar un poco eso acá. Dice San Pablo, el espiritual juzga todas las cosas. Vamos a ver un poco qué dice San Pablo.
Eso a nosotros nos da una condición de superioridad sobre todas las cosas. Por eso la Biblia enseñó esto. Entonces, vamos a ver, vamos a utilizar la versión. Vamos a utilizar la versión Reina Valera. La Reina Valera dice de esta forma. Esto está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Le voy a estar leyendo. Dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una de las condiciones principales, dice ahí claramente, el hombre natural. El hombre natural es el hombre que está conformado por el cuaternario. ¿Cuáles son esos vehículos inferiores conformados por la naturaleza humana? Esos vehículos que conforman la naturaleza humana son 4. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo mental inferior y el cuerpo astral. Entonces son 4 vehículos que rodean justamente al ser humano. Esos vehículos se le reconoce dentro del sendero espiritual como el cuaternario inferior. El cuaternario inferior corresponde a la naturaleza humana. Y dentro de la naturaleza humana hay limitaciones, problemas, hay sentimientos discordantes, hay actividades discordantes, energía negativa mal acumulada. Y esa energía negativa se va acumulando alrededor del ser humano y es lo que produce a ustedes, ¿verdad?, las famosas limitaciones. Y ustedes no entienden qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Tenemos cualidades y condiciones negativas que tienen que ser transmutadas. La transmutación existe, pero para eso tenemos que nosotros cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que corregir todo el cúmulo de energía negativa que se encuentra dentro del cuaternario inferior. Por eso yo les dije que la metafísica estudia todas esas cosas. Sin embargo, la espiritualidad va mucho más allá, les dije, ¿verdad? La espiritualidad es mucho más que eso. Porque si nosotros nos peleamos con los pensamientos, si continuamente estamos pensando cosas, deseando cosas, y ahí entramos la gente, ¿verdad?, que utiliza el secreto, ¿verdad? El libro del secreto es un libro preciosísimo, pero una persona que no tiene desarrollo espiritual va a utilizar eso mal. Y es lo que comúnmente sucede. La mayoría de las personas piensa que eso es espiritual y que eso le va a llevar a conseguir éxito en la vida. Ese éxito es un éxito terrenal. Y dentro del sendero espiritual eso se conoce como la llamada prostitución de la energía. Se contamina la energía. Entonces Dios le entrega a ustedes su energía pura. Pero ¿qué pasa? Al estar el cuerpo mental y el cuerpo emocional demasiado cargado con pensamientos y energía negativa, entonces todas esas condiciones, ¿qué es lo que genera que nosotros produzcamos lo contrario? Y ahí es lo que ustedes dicen, ¿por qué si yo estoy rezando? ¿Por qué si yo estoy decretando me suceden cosas contrarias? Porque necesariamente, primeramente, tiene que ordenarse esa energía para que lo bueno pueda entrar. ¿Me entienden? Es lo que dice la Biblia. Quítalo primero para que yo establezca esto último. Vos tenés que quitar lo que está dentro de vos. Lo negativo, sacar todo lo negativo, pensamientos negativos, sentimientos negativos, conductas negativas, porque no solamente pensar positivo y ya está. Es cambiar verdaderamente la conducta y dejar atrás todo lo que tenga que ver con la naturaleza del hombre mundano. Esa naturaleza del hombre mundano te lleva al egoísmo, a la soberbia, a la ostentación, a la presunción, a la vanidad. Y en consecuencia todas estas cosas son productos de la vanidad y de la envidia del ser humano. Todas esas condiciones son materiales. Si ustedes se darán cuenta, cada una de esas condiciones están sujetas al deseo humano. Y ese deseo no es un deseo espiritual, es un deseo terrenal, si se darán cuenta. ¿Por qué? Porque lo que continuamente estamos nosotros aspirando son condiciones terrenales externas. Por ese motivo, cuando ustedes dicen, yo voy a utilizar la ley del secreto para tener una casa, para tener una mejor condición de vida, para tener dinero, ¿me entienden? Atraigo dinero con mi mente. Maravilloso, todo eso es maravilloso. Pero ¿qué pasa?
El dinero, la casa, el auto y las oportunidades externas son justamente eso. Son condiciones efímeras. Entonces, ¿dónde estamos trabajando realmente? ¿Estamos trabajando en el nivel mental espiritual? No, ustedes están trabajando en un nivel bajo. Es un nivel donde opera la naturaleza humana. Es un nivel donde cada uno de ustedes, ¿qué es lo que hace realmente? Ustedes están procurando realizar y conseguir cosas materiales. Son aspiraciones realmente muy mundanas. Y todas esas cosas pertenecen al hombre terrenal, no al hombre espiritual. El hombre espiritual no tiene necesidad de ninguna de esas cosas. Por eso es que dentro de la espiritualidad, ¿qué es lo que nosotros enseñamos? Nosotros enseñamos algo que se llama el desapego. Buda ha enseñado eso. Por eso Buda enseña el desapego. Por eso Krishna enseña el desapego. Por eso el Maestro Jesús enseña el desapego. ¿Me entienden? Por eso el Maestro Saint Germain enseñó también el desapego. El Maestro Saint Germain, ustedes conocen perfectamente toda la historia del Conde de Saint Germain. Perfecto. Perfecto. Era una persona que sacaba oro, que sacaba diamantes del aire. Perfecto. Y ustedes están diciendo, la gente que estudia metafísica le dice a la gente, es que ustedes también tienen que ser de esa manera. Tienen que tener ustedes mucho dinero. Porque eso realmente es lo que demuestra que verdaderamente ustedes están aplicando la enseñanza espiritual y por eso ustedes son libres de todas las cosas. No, gente, no se confundan. No se confundan porque no le están contando la otra parte de la historia. Para poder ser realmente maestro ascendido Saint Germain, él tuvo que haber renunciado a todas esas cosas. ¿Me están comprendiendo? Necesariamente él tuvo que renunciar a todas las cosas terrenales para poder convertirse en un verdadero maestro. Porque nadie llega a la quinta iniciación con cosas. ¿Me entienden? Maravillosas son todas esas hazañas que cuentan ahí del maestro ascendido Saint Germain. Eso ustedes van a encontrar en los libros de Connie Méndez. Maravilloso. Pero eso no es espiritual. Por eso es importante que nosotros tengamos discernimiento espiritual. Si ustedes tienen discernimiento espiritual, van a desechar todas esas fábulas. Esos son todas fábulas. Que el maestro ascendido Saint Germain fue Roger Bacon, que fue Christian Rosenkrantz, que fue masón, que tuvo conocimiento de esto, aquello y lo otro, que fue un gran alquimista, que descubrió la piedra filosofal, que comunicó la piedra filosofal a los diversos alquimistas de la Edad Media. Eso es pura fábula. ¿Me entienden? No me ayuda a mí absolutamente nada. Solamente lo que va a contribuir, y contribuye de hecho, es al materialismo. Y tenemos una metafísica materialista. ¿Están comprendiendo lo que sucede? Entonces, el enfoque está mal dirigido. El enfoque está mal dirigido. ¿Por qué? Porque no dirige la atención hacia el espíritu. Y nosotros tenemos que aprender esto. Que en el espíritu ustedes no van a tener ninguna cosa. No hay ninguna cosa en el espíritu. Es abandonarse completamente a la acción del espíritu divino. El espíritu divino no necesita de nada. Es dueño de todo. Es dueño del oro, de la plata, todo lo que ustedes quieran. Pero él no se sujeta a nada de esas cosas. No tiene necesidad de esas cosas. Y ahí es justamente lo que nosotros entramos dentro del terreno espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano común y corriente tiene necesidades. El espíritu tiene todas las cosas, pero no tiene la necesidad. ¿Comprenden? Nosotros tenemos que imitar ese patrón. Liberarnos nosotros de la necesidad. Liberarnos nosotros del deseo. Si ustedes se liberan del deseo, entonces van a pasar al siguiente nivel. Pero deseando cosas no van a liberarse jamás. Nadie se ha liberado de esa forma. Entonces, primeramente me enseña San Pablo una cosa muy importante. San Pablo es una encarnación anterior del maestro Hilarión para las personas que quieran saber. Pero como les dije, todas esas cosas son fábulas. Lo que a nosotros nos interesa es la enseñanza. Y esta es la enseñanza, dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, el hombre carnal, el hombre nacido de mujer, el hombre que nace, el hombre y la mujer nacido de mujer, ese hombre que ustedes dicen, ¿verdad? Que su papá y su mamá les dio un nombre.
¿eh? Y ustedes se creen ustedes ese cuento, ¿verdad? Que ustedes son ese nombre, que ustedes son esa familia, que ustedes son ese cuerpo físico que ustedes están manifestando. Si vos caes en esa ilusión, entonces no vas a poder percibir las cosas que son del espíritu. Y es ahí justamente cuando ustedes no pueden ingresar verdaderamente a la comprensión de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque todos están tratando ustedes de razonar con el cuerpo físico y hacen una relación equivocada entre las condiciones espirituales y las condiciones corporales y mezclan las condiciones corporales con las condiciones espirituales y no se puede hacer eso. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el chamurreado que sucede con el Ho'oponopono, por ejemplo. Hay un chamurreado ahí. Nosotros dentro del sendero espiritual eso se le llama calucha. En Pali se le dice calucha. ¿Qué significa la palabra calucha? Revoltijo. Ese es el revoltijo que ustedes le ponen al perro. Hoy en día, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Que puede un poquito más, le compra la purina, ¿verdad? Pero si no podés comprarle purina a tu perro, le das revoltijo, ¿verdad? La comida del mediodía. O la comida de la semana pasada. Y bueno, y es justamente lo que sucede con el Ho'oponopono, sucede eso con el Reiki, sucede con esas prácticas holísticas que por ahí a ustedes se les está vendiendo, ¿verdad? Se les vende a ustedes, porque se cobra. Ese tipo de práctica no es práctica espiritual, no tiene ninguna relación con nosotros, con la hermandad de Saint Germain. El hermano de Saint Germain, el hermano y la hermana de Saint Germain, aplica ¿qué cosa? El espíritu. Nosotros nos vamos directamente a la divina presencia yo soy. La divina presencia yo soy es el espíritu divino, es el ser verdadero que ustedes son. Y ahí ustedes están teniendo una imagen. Esa imagen que ustedes están viendo ahí, ustedes son eso. Así mismo ustedes son. Esa es la realidad del ser de cada uno de nosotros. Rodeado de 3 llamas. Protegidos por 3 llamas. Rodeado de la llama violeta, rodeado de luz. Ustedes son eso. El Maestro Jesús que dijo, vosotros sois luz. Vosotros sois luz. Pero ¿qué ustedes ven? Ven ustedes su condición física. Y eso es lo que dice San Pablo acá. El Maestro Jesús te dijo, vosotros sois luz y vos no le crees. ¿Por qué no le crees? ¿Creen ustedes que es fantasía? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Vieron eso ustedes ahí por Dragon Ball? Las personas que conocen Dragon Ball, ¿verdad? Creen que eso es fantasía nomás. Eso no es fantasía. El Maestro Jesús ha enseñado eso. Vosotros sois luz. Y cada uno de nosotros estamos rodeados por ese conjunto de luces. Porque en realidad es un conjunto de luces combinados. Esos conjuntos de luces combinados conforman la llama blanca. Por eso el ser humano está rodeado justamente de una llama blanca. Es importante que entendamos todas estas cosas. Para el hombre ordinario, obviamente estas cosas son locura, dicen, ¿verdad? No cree, no, es un imposible. Están tratando ustedes de buscar explicaciones, ¿verdad? El hombre natural es así. Trata de buscar explicaciones a raíz de qué, a raíz de condiciones corporales. A ver un poco si yo puedo probar esto, si esto es verdadero. Las cosas del espíritu no se prueban, las cosas del espíritu se viven. Tenés que vivirlo. Si vos no vivís y solamente asumiste todas estas cosas como una creencia, como es comúnmente lo que sucede dentro de las religiones, se toma esto como una creencia y como una guerra de religión, pero no se está tomando esto como la solución de todos los problemas. Porque esto es la solución de todos los problemas. Lo que la Biblia te está ahí indicando es la solución absoluta de todos los problemas. Porque este espíritu que mora dentro de nosotros es el espíritu que tiene todas las soluciones de todos los problemas. Es el espíritu, es el poder, es la fuerza creadora que ha creado otros universos infinitos. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Por eso es que el ser humano ordinario no percibe estas cosas. Sin embargo, los que son espirituales, las personas que son espirituales sí aceptan estas cosas, reconocen estas cosas y las asumen como parte integral de su propio ser.
¿Me están entendiendo? Por eso no, esta enseñanza no es para cualquier persona, no es para una persona, qué sé yo, que quiera atraer un auto. Esas personas están perdiendo su tiempo, lamentablemente. Que están haciendo esos tipos de mentalizaciones, ¿verdad? No sirve para nada eso. Ya les digo, es pérdida de tiempo. Y la única cosa que verdaderamente nos va a liberar de todos los problemas es acercarnos al Espíritu. Si ustedes verdaderamente se acercan del Espíritu, van a ser ustedes libres de las preocupaciones, de la angustia, de los problemas, de las situaciones desagradables, de las condiciones degradantes. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar nosotros ya pendientes del cuerpo físico, ni de las necesidades del cuerpo físico, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros ya para las necesidades del cuerpo físico. ¿Sí o no? Entonces, dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo se disciernen las cosas del Espíritu? Se disciernen espiritualmente. Y los pastores evangélicos, ¿qué le hacen a ustedes? ¿Qué le hacen creer a ustedes? Que tienen que discernir de forma racional, ¿verdad? La Biblia se explica por la Biblia, dicen, ¿verdad? Y es que la Biblia no se explica por la Biblia, mi querida gente. San Pablo te está diciendo eso. Tenés que aprender a discernir espiritualmente. Y para poder discernir espiritualmente, tenés que únicamente ir en contrasentido. Es ir en contra de tu naturaleza. ¿Me están entendiendo? Ustedes dicen que en su mente es imposible, pero para Dios todo es posible. Y si ustedes están en Él, entonces para ustedes también todas las cosas son posibles. Pero ¿por qué ustedes no están entendiendo de esa manera? Porque no tienen discernimiento espiritual y creen que eso es una locura. ¿Me entienden? Eso es lo que pasa con ustedes. Cuando se les dice a ustedes, por ejemplo, esto sucedió conmigo. Yo le dije justamente una vez estas cosas a un compañero de colegio, ¿verdad? Que en paz descanse porque el muchacho falleció lamentablemente. Ya esto ya por allá por los años 2000, voy a tratar de hacer memoria, 2004, si no me equivoco, 2003, 2004. Me acuerdo perfectamente porque yo le dije yo a él, le dije, compañero, las cosas no son así como estás imaginando. Él se burlaba, él, ¿verdad? De las cosas que se refería de la fe. Yo le decía yo a mis compañeros, tenemos que aprender nosotros a ser niños, a volver a ser niños. Porque si volvemos a ser niños, porque la Biblia nos enseña eso, volver a ser niños, volver hacia los pasos antiguos, dice. Buscar el camino antiguo. Y ese camino antiguo es justamente volvernos otra vez como niños. Ah, no, pero la Biblia te dice ahí que vos tenés que volverte como niño nomás. No es que vos tenés que ser vos tener como niño y creer vos en fantasía. Bueno, y es justamente lo que está diciendo San Pablo ahí. Es decir, te toman como loco. Y eso es natural. Que una persona que le esté hablando a ustedes de estas condiciones espirituales, que a nosotros nos llamen locos. ¿Por qué? Porque están ustedes confirmando con su propia palabra que ustedes son hombres naturales y que por consiguiente no han entendido realmente en qué consiste la vida espiritual. Porque dentro del espíritu todo es posible. Absolutamente todo es posible. No existen imposibles. ¿Entienden? Eso es todo lo que sucede. Y ustedes se cuadran ustedes ahí en su mente cuadrática tratando ustedes de demostrar la existencia de Dios, ¿verdad? Los ateos, los agnósticos, no vas a poder. No vas a poder, porque estas cosas no son para personas materialistas, para personas carnales, para personas que razonan solamente con su mente. Entonces la Biblia nos dice algo muy interesante. Claramente nos está diciendo acá, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Así que no es nada antinatural, mejor dicho, que nos llamen a nosotros locos. Te van a llamar loco. ¿Por qué? Porque la gente está guiada por su naturaleza humana. Y la Biblia nos enseña a nosotros a razonar
no con la mente, a discernir no con la mente, sino discernir con el espíritu. Si vos discernís con el espíritu, entonces vas a llegar al significado espiritual. Por eso la Biblia se estudia en su sentido espiritual. ¿Me están entendiendo? No se estudia la Biblia a raíz de la Biblia. Yo tengo que llegar al sentido espiritual. Tengo que buscar yo las virtudes y cómo yo puedo practicar eso en mi diario vivir. ¿Están entendiendo? Por eso la Biblia no deja de ser. Porque estas enseñanzas no dejan de ser. Entonces, aprendamos a discernir nosotros en sentido espiritual todas las cosas. En el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Por eso yo les dije la vez pasada, ¿hay que juzgar? Sí, hay que juzgar. Por supuesto que sí. Díganme ustedes una cosa, ¿ustedes beberían 1 litro de leche o beberían ustedes 1 litro de veneno? Les pregunto, ¿qué es lo que verdaderamente les va a construir a ustedes? ¿1 litro de leche o 1 litro de veneno? ¿Qué es lo que construye? La leche construye, el veneno destruye. ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Están haciendo un tipo de juicio. La misma cosa, hoy me voy a poner yo unas zapatillas. No me voy a poner yo zapatos, porque los zapatos me hacen doler los pies. ¿Sí o no? Hoy voy a ponerme yo zapatillas y ¿eso cómo se llama? Desde que ustedes se levantan de la cama, ustedes están juzgando. ¿Por qué? Porque el ser humano es juez de su propio mundo. Nosotros somos los jueces de nuestra propia mente. Somos jueces de nosotros mismos. Cuando ustedes se visten, díganme ustedes si se ponen la misma ropa todos los días. No nos ponemos la misma ropa todos los días. Estamos continuamente cambiando. Cambiamos nosotros una ropa, nos ponemos otra. Si hace calor, me supongo, si hace calor, ustedes no se ponen un abrigo, ¿verdad? O se ponen ustedes un abrigo cuando hace calor. No se van a poner un abrigo cuando hace calor. ¿Por qué? Porque el abrigo calienta el cuerpo. Te va a hacer sudar, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace vos? Te sacas ese abrigo. ¿Por qué? Porque hace calor. ¿Cómo se llama eso? Juzgar. Estás juzgando. Estás juzgando las condiciones. ¿Hace frío? Hace calor. De la misma forma también nosotros juzgamos las condiciones humanas. La Biblia dice claramente eso. Vamos a mirar por lo que dice más la Biblia. La Biblia es riquísima en estas cosas. No solo juzgaremos las cosas de esta vida, dice, ¿verdad? Sino a los ángeles, dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a mirar un poco. Esto que le estoy diciendo está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. Van a encontrar eso. La versión Reina Valera dice de esta forma. Vamos a leer la Reina Valera, porque es la Reina Valera es la más conocida. Dice, ¿o no sabéis que los santos, ustedes cada uno, si ustedes están dentro de Él, si ustedes están dentro de Jesús, en Cristo, como dice la Biblia, dentro de Él, en el ser íntimo, ¿qué dice referente a nosotros? ¿Por qué dice eso? Porque estamos dentro del juez. Si vos estás dentro del juez, entonces vos vas a tener la capacidad de juzgar. ¿Por qué vas a tener esa capacidad de juzgar? Es lo que tenían los antiguos levitas. Esa capacidad de juzgar te va a llevar a qué cosa? No a condenar a tu prójimo. No sirve para eso, no es para eso. Es para que vos te des cuenta. Consiste en qué cosa? En darte cuenta. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Aceptar lo bueno y rechazar lo malo. De eso se trata justamente la capacidad de juicio. Entonces, ¿qué dice acá? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, por nosotros va a ser juzgado el mundo. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Se dieron cuenta? Vamos a juzgar a los ángeles.
Sí, vamos a juzgar también a los ángeles. Por eso es que el ser humano tiene dominio sobre las condiciones angélicas. ¿Me están entendiendo? Por ese motivo es, Arcángel Miguel, ven. Y él inmediatamente tiene que obedecer. Él no puede desobedecer. En el momento que ustedes están invocando al Arcángel Miguel, él se presenta y se manifiesta ahí. Es imposible que el ángel no le responda. El ángel sí o sí responde. ¿Por qué? Porque ellos están bajo nuestro gobierno. Ese es el gobierno del Hijo de Dios. Si nosotros hemos entendido que somos uno con Cristo, entonces tenemos dominio sobre el reino angélico, cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ustedes se van a dar cuenta que los ángeles cuando eran enviados era para destrucción. Ellos destruían las naciones. Entonces tenemos capacidad nosotros de detener al ángel. Sí tenemos capacidad de detener al ángel. Y tenemos capacidad de detener a los demonios también. Porque los demonios son ángeles si no sabían. ¿Me están entendiendo? Esa es la capacidad que nosotros tenemos ahora en Cristo. Antes no sucedía eso porque no había ningún tipo de vínculo que nos unía directamente con el Padre. Y de eso justamente habla la Biblia. ¿Por qué? Porque el ser humano caminaba, y hasta hoy en día hay personas que caminan bajo la naturaleza humana. Si caminas bajo la naturaleza humana, entonces vas a estar regido por esa ley. ¿Cuál es la ley que rige la naturaleza humana? La ley del karma. Obviamente que la Biblia no utiliza la palabra karma. Pero dentro de la Biblia hay una cosa muy importante que dice, el que siembra, cosecha, ¿verdad? ¿Y qué dice el Maestro Jesús? No se vendimia uvas de los abrojos. Eso es justamente lo que enseña la ley del karma. Todo lo que nosotros hemos sembrado, todo lo que nosotros hacemos dentro de la naturaleza humana, eso se nos tiene que devolver. ¿Me están entendiendo? Pero la persona que es espiritual, la que se eleva a las condiciones espirituales, está por encima de la ley del karma. Y la ley del karma no le afecta. Entonces, primeramente dice una cosa muy importante acá. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Entonces, por lo tanto, si nosotros juzgamos todas las cosas de la vida, también tenemos que aprender a ser jueces en las cosas que respectan a la conducta de las demás personas. Tenemos que nosotros juzgar la conducta de las demás personas, pero esto no tiene que llevar a nosotros a rechazar al hermano o rechazar a las demás personas. No se hace eso. Tenemos que ver verdaderamente lo que está sucediendo. ¿Está mal lo que está haciendo fulano? Entonces no tenemos que nosotros copiar lo que hace fulano. Y así es simple. No se sigue, no se copia. Por eso es importante que nosotros aprendamos nosotros a discernir todas las cosas de forma espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque no entra realmente dentro de ese juicio. ¿Me están entendiendo? Vemos nosotros lo que está sucediendo en el exterior, pero nosotros no ingresamos dentro de ese terreno. Sabemos perfectamente lo que están haciendo, que lo que están haciendo está mal. Pero nosotros no ingresamos dentro de ese terreno. ¿Por qué? Porque nuestra atención no se fija ya en las condiciones terrenales. Ni busca ingresar tampoco dentro de esas condiciones terrenales. Porque esas condiciones terrenales pertenecen a la naturaleza del hombre natural. Peleas, ira, enojos, estirones, ¿me entienden? Yo tengo la razón. Famoso es eso. Pero el hombre espiritual ya no tiene necesidad de esas cosas. El hombre espiritual ya no tiene necesidades materiales ni físicas. Rechaza todas esas condiciones y se sustenta únicamente del espíritu. ¿Me comprenden? Es la única manera de poder liberarse de todas las condiciones humanas, problemas, angustias, situaciones negativas, enfermedades. Si estás pasando una situación, por ejemplo, en la que estás en el hospital, ¿verdad? O estás en una situación, ¿verdad?, que estás necesitando dinero, pues bien, tenés que liberarte de esa necesidad. ¿Y cómo se libera uno de esa necesidad? Se libera ingresando en el terreno espiritual.
Porque en el espíritu vos no necesitas de nada. Estás preocupado de las cosas terrenales, de las cosas del día a día, del mañana. Ingresá dentro del terreno espiritual. Pasate al espíritu. Y vas a liberarte de todas esas cosas. Y las soluciones se van a dar. Las soluciones se van a manifestar. Va a aparecer la solución. Y no hace falta que vos te hagas ningún tipo de conjetura, ningún tipo de estar averiguando el cómo va a suceder eso. Aparece. Entonces, por ese motivo es que nosotros tenemos que aprender a ser espirituales. Si ustedes son espirituales, verdaderamente se van a liberar de todas esas situaciones negativas. Pero si ustedes se apegan al cuerpo físico y cada día mucho peor, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo la vez pasada, en el video anterior. La gente loca por el fútbol. Una persona que es emocional. Una persona que solamente le interesa eso y que a eso le llama para ser patriota. Nada que ver. Eso solamente es euforia. Y la euforia es solamente un terremoto en el plano emocional. Más nada. Ahí se terminó. Porque verdaderamente, a la hora de la verdad, cuando nosotros ingresamos en los sectores en donde tenemos que protestar por los derechos de los jubilados, por los derechos de los niños, por una mejor condición de vida, se van a dar cuenta que no va a aparecer personas. No hay personas ahí. Cuando ustedes verdaderamente se manifiestan para pedir por la educación, se van a dar cuenta de que solamente van a aparecer 2, 3, 4 personas ahí, locas. Y después, ¿qué va a suceder? La gran mayoría, la gente de la ciudad le va a decir: salgan ustedes del camino. Esta gente, ¿verdad? Así les dice. Esta gente que no hace absolutamente nada. Yo tengo que ir a trabajar. Yo tengo cosas que hacer. Yo tengo por qué yo estar, ¿verdad? Así hacen, ¿sí o no? Porque solamente ustedes están velando por su propio egoísmo. Pero ustedes no se están preocupando ni apoyando tampoco la causa de los maestros, la causa de los niños. No les importa. Entonces, ¿cómo ustedes piensan que las cosas se van a solucionar? No se van a solucionar de esa manera. Entonces, por ese motivo yo siempre les suelo decir, ¿cómo realmente nosotros podemos liberarnos de todas esas situaciones negativas? Por medio del esfuerzo consciente. El esfuerzo consciente, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros? A la práctica espiritual. Nos lleva a nosotros a reconocer el bien, rechazar el mal, no ocuparnos de nuestro propio egoísmo, no ocuparnos más de nosotros mismos, sino ocuparnos nosotros del bien, ocuparnos nosotros de Dios. Si ustedes se ocupan de Dios, entonces verdaderamente las condiciones externas van a desaparecer. Todas esas condiciones externas no tienen ningún tipo de poder. Bien. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? Esto les pregunta a ustedes. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué les dice eso? ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice. Y ustedes van a decir, no, es imposible conocer la mente de Dios. La Biblia no te dice eso. ¿Es posible conocer los pensamientos de Dios? Sí, es posible conocer los pensamientos de Dios porque Dios se revela. Eso está en Amós capítulo 4, versículo 13. Dios revela su pensamiento al hombre. Así que no mientas más. La Biblia no te enseña de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia lo que te enseña es que vos tenés que obedecer al Espíritu de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios en el Espíritu. Reconociendo solamente la existencia del bien perfecto, el bien, la armonía. Si vos te mantenés en ese pensamiento, jamás vas a equivocarte, no te equivocas. ¿En qué sentido? Podés trastabillarte en tus palabras. Podés decir de repente algo que suene inverosímil.
Pero el Espíritu Santo va a acomodar esa palabra y va a concordar, va a ser de tal forma, yo les digo eso porque a mí me sucede. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Acomoda. Eso es lo que sucede con el Espíritu. Cuando vos estás actuando con el Espíritu Santo acomoda y tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra está cimentada en el Espíritu. Pero si tu palabra no está cimentada en el Espíritu, entonces tu palabra no tiene valor. ¿Por qué? Porque no está acorde al testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Tú eres mi hijo amado, dice la Biblia, ¿sí o no? Pero ustedes no se han ustedes puesto en esa posición, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que te comunica eso. Si vos sos hijo de Dios, entonces tenés directamente contacto con el Padre. ¿Y qué hace un padre? Un verdadero padre, un buen padre, un buen papá, una buena mamá. Te habla día y noche. Entonces, Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, Él nos habla de día y de noche. Eso es lo que justamente viene a enseñarnos Jesús. En ningún momento te viene a enseñar que la palabra de Dios es la Biblia. Entonces, tenemos que entender nosotros ese punto. Y para las personas que son demasiado biblistas, suelen decir, la Biblia dice, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Así me dicen, ¿verdad? Me decían a mí anteriormente. Pero ¿de quién realmente es lo que estaba hablando? Esa escritura realmente de quién es lo que estaba hablando. Estaba hablando justamente del verbo. ¿Y a quién yo tengo que ir? Lo que la Biblia te está enseñando claramente ahí es que vos tenés que ir al verbo. Y te dice claramente la Biblia una cosa. En el principio era el verbo. Yo tengo que ir a ese principio. Tengo que ir al origen de todas las cosas. ¿O acaso la Biblia creó algo? Yo les quiero preguntar eso a la gente. Yo siempre les digo, ¿será que de la Biblia salen cabras, caballos, conejos, soles, universo, galaxias? Les pregunto. De la Biblia no salen esas cosas. Sin embargo, lo que la Biblia me enseña, ahí sí. Lo que la Biblia me enseña a mí es que de la palabra que fluye de la voz de Dios, de la boca de Dios, del Espíritu de Dios, es la palabra creadora. ¿Comprenden? Entonces, ¿dónde yo tengo que ir? ¿Tengo que ir a la Biblia? No, tengo que ir yo al Espíritu de Dios. Por eso es que la Biblia me enseña a mí a discernir espiritualmente. Bien, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Les voy a decir qué es lo que sucede en este tiempo. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Miren, esto está en Mateo capítulo 24, versículo 12. Les voy a leer lo que dice. Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué cosa es lo que se multiplicó hoy en día? ¿Qué hay mucho hoy en día? La maldad. Y después ustedes se están creyendo, ¿verdad? Ese cuento del auto, ¿cómo se dice? Del autoempoderamiento. No es autoempoderamiento lo que ustedes están teniendo, gente. Se llama maldad. Se llama maldad. Y la maldad, ¿qué les va a llevar a ustedes? Les va a llevar a su propia destrucción. No le lleva al bien supremo. No le lleva tampoco a tener paz. No van a tener paz. Por eso es que justamente esta gente no entra dentro del reposo de Cristo. Toda esa gente que están practicando estas cosas no tienen paz. Viven atormentados, preocupados por las cosas terrenales, haciéndose escuchar, haciéndose ver, creyendo que son demasiado espectaculares. Muchachos que hacen roncar las motos, ¿verdad? Su auto.
¿Para qué hacen ustedes esas cosas? Yo les pregunto, ¿por qué hacen ustedes esas cosas? Saben que ustedes mismos están demostrando su baja autoestima. ¿Por qué? Porque quieren que todo el mundo les reconozca. Y lamentablemente, ¿qué sucede hoy en día? A nadie le importas. Y ahí es lo que tenemos serio problema, ¿verdad? La mayoría de los jóvenes que tienen baja autoestima. ¿Por qué? Porque como nadie le importa lo que vos haces, vos tratás de llamar más y más y más y más la atención. Y la gente más y más y más desprecia a los jóvenes. Y la gente más y más y más se desprecian unos a otros. Entonces, ¿qué me enseña a mí la Biblia? Claramente te está enseñando. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que no se tiene que enfriar dentro de vos? ¿Qué verdaderamente no se debe enfriar dentro de ustedes? El amor divino es lo que no se debe enfriar. Pero ¿qué pasa? Al practicar la maldad, ¿qué ustedes están sosteniendo? Ustedes están rechazando ustedes el bien supremo. Están rechazando ustedes a Dios. Rechazan las virtudes. Relativizan. Ahora mismo están haciendo ustedes eso. Relativizan todos los conceptos de la verdad. No, es que esa es tu verdad. No mi verdad. No funciona de esa manera. Porque solamente hay una sola verdad. Solamente hay una sola realidad. A eso es lo que la Biblia le llama la verdad. Solamente hay una sola realidad. Porque Dios es uno. Dios es uno. Por lo tanto, hay una sola verdad. Y tu pensamiento también tiene que ser uno. Por ese motivo es que las personas que están en las condiciones humanas no pueden acceder al discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no entran. ¿Por qué no pueden tener paz? Porque no entraron en la paz. ¿Me comprenden? No es esto una exclusión. No se le excluye a nadie. No, es que ustedes mismos rechazan. Entonces, lo que la Biblia te está diciendo claramente acá. Dice claramente que el aumento de la maldad y el egoísmo provocarán que el fervor espiritual y el amor al prójimo de muchas personas se apaguen. Eso es justamente lo que está sucediendo ahora. Maldad y egoísmo es lo que hay. Maldad y egoísmo. Yo nomás, mírenme a mí. Reconózcanme solamente a mí. Yo nomás y mi familia. Yo justamente hice un estudio referente a esto. Y ese es el problema actual de la ubicuidad. Se llama ubicuidad. Cuando tu conciencia no entiende realmente de que la presencia de Dios no solamente habita dentro de vos, sino habita también en el otro. Entonces yo no puedo tener un comportamiento conforme a la virtud, porque la virtud se practica con el otro, en mi relacionamiento con el otro. ¿Están entendiendo lo que les digo? Por ese motivo que ustedes no llegan verdaderamente a conocer lo que significa el amor al prójimo, porque ustedes solamente tienen amor a ustedes mismos. No tienen amor al prójimo. Y si se darán cuenta, la Biblia que dice, ama a tu prójimo. Primeramente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están pensando de que el prójimo es una expresión de Dios. No miran ustedes a Dios en el rostro de su prójimo. Entonces, ¿cómo puede ser que van a poder ustedes desarrollar ese tipo de conciencia? Y es natural. Ese es el hombre natural. Es natural que ustedes solamente se ocupen de ustedes y de su familia. ¿Y saben por qué suceden estas cosas? Porque han sido lastimados.
le han defraudado, les han rechazado, les han denigrado, pero ustedes se han cerrado. Y cada vez que ustedes más se cierran, más ustedes se endurecen. Y mientras más ustedes se endurecen, menos escuchan al Espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que sucede. Aumenta la maldad y el egoísmo. Entonces, ¿qué pasa? El fervor espiritual y el amor al prójimo se apaga. Y muchas personas están tratando de hacer eso hoy en día, con la cuestión del ateísmo y del agnosticismo. Y se está practicando el ateísmo, se está practicando que da gusto luego. En el nivel social. Le sacamos a Dios del panorama. Dios es incómodo. Hablar de Dios es incómodo. Pero hablar de dinero, hablar de cosas terrenales, ¿verdad? Esas cosas no. Esas cosas todas son bienvenidos, ¿verdad? Pero cuando hablamos nosotros verdaderamente de Dios y hablamos de espiritualidad, ¿qué pasa con la gente? La gente te mira como raro. Sos un bicho raro. Si estás rezando por las calles, te vas caminando y vas rezando por la calle, no, él está loco. Así dicen, ¿verdad? Pero la Biblia ya dijo eso, ya está eso escrito, está predicho eso. Ya se dijo eso. Todas las personas que disciernan de forma terrenal no pueden discernir las cosas espirituales. No entienden lo que nosotros hacemos. Entonces, estas son las cosas que deben habitar dentro de nosotros. Fervor espiritual y amor al prójimo. Si realmente hay estas cosas dentro de nosotros, y no solamente eso, perseveramos nosotros en ello, entonces verdaderamente vamos a realizar lo que se conoce en el terreno espiritual como la victoria. Esa victoria es la victoria sobre la muerte. La victoria sobre las condiciones terrenas. No vaya a pensar vos que el malvado tiene la victoria. El malvado no vence. El malvado está bajo la perdición. La persona malvada ya está perdida. Es un camino sin retorno ese. Sin embargo, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos del amor divino y rechazamos toda esa maldad y nos centramos nosotros en el Espíritu de Dios, pensando las cosas de Dios. Pensando las cosas de Dios. Teniendo nosotros la mente de Cristo, como dice justamente ahí al final de ese versículo. ¿Qué dices? Segunda de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, mejor. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16, ¿qué dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice. ¿Cómo podemos conocer nosotros la mente del Señor? Ustedes conocen la mente de Dios, pero ¿qué pasa? Ustedes no aceptan ustedes eso. No aceptan las revelaciones. Los evangélicos que hacen rechazan las revelaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Y los católicos también. ¿Cuántas veces a mí no me dijeron, ¿verdad? Falso profeta no me dijeron? Pero ustedes verdaderamente no pueden discernir quién es falso ni quién es verdadero. A mí me da lástima esa clase de personas. Me da pena. ¿Por qué? Porque no puede discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque solamente acepta las condiciones físicas y las doctrinas humanas. Las doctrinas que le han enseñado en la iglesia. A eso llaman ustedes verdad. Sin embargo, la doctrina de la iglesia católica no es la verdad. La verdad no puede ser mancillada por doctrinas. La verdad no puede ser reducida a doctrinas y a conceptos humanos. La verdad es lo que es. Es la realidad misma de la vida. Es la realidad misma de la existencia. Por lo tanto, ustedes no pueden degradar la verdad en un conjunto de creencias, conceptos y doctrinas. ¿Me comprenden? Por ese motivo es que ustedes no pueden llegar al conocimiento de la mente de Dios.
Para poder llegar yo al conocimiento de la mente de Dios, tengo que ser espiritual. Y ahí tienen ustedes a Lady, ¿verdad? Le dicen, ay, qué discernimiento espiritual. No, no es discernimiento espiritual lo que ella tiene. Porque si ella tuviese discernimiento espiritual, verdaderamente va a hablar cosas espirituales. Y no solamente eso, nadie le va a apoyar. Porque, porque la Biblia enseña eso. Nadie te va a apoyar. No vaya a pensar vos que la persona que dice cosas espirituales, la gente le sigue. No tiene seguidores. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vamos a leer. Vamos a leer lo que dice. Dice... Mira lo que dice la Biblia. Esto está en Juan capítulo 3. Mira Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. ¿Quién es el que viene de arriba? Ustedes tienen que saber que nosotros tenemos el Paráclito. ¿Qué es el Paráclito? Es el defensor. Alguien viene y te acusa de falso profeta. El Espíritu Santo viene y te defiende. ¿Me están entendiendo lo que sucede? Una persona viene y te acusa de algo negativo, algo que vos no hiciste, algo que vos no estás haciendo. El Espíritu Santo viene y te defiende. Y no solamente eso, confirma que tu palabra es verdad. Porque si vos no recibís ataques, Jesús recibió ataques, gente. La verdad recibe ataques. Por lo tanto, ustedes no crean ustedes que no van a ser atacados. Sí vamos a ser atacados. Eso no significa que tu palabra sea mentirosa. No, tu palabra no es mentirosa. Todo lo contrario. La mentira está sobre aquellas personas que primeramente lanzan ese tipo de acusación. Porque la verdad no se sustenta en ningún tipo de juicio ni en ningún tipo de condenación humana. Eso es humano. Por eso la Biblia que dice una cosa muy importante. Saldrás librado cuando te juzgaren, dice. Serás justificado en tu propia palabra cuando te juzgaren, dice. Eso está en el Salmo 51, si no me equivoco. Entonces, por ese motivo, tienen que ustedes conocer lo que está escrito ahí y entender. Porque de lo contrario, ustedes, si no entienden, entonces van a continuar ustedes en ese sistema. Ese es el sistema viejo. Sin embargo, nosotros tenemos al Paráclito. Y el Paráclito te defiende. Dice así. San Juan capítulo 3 versículo 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Entonces, por lo tanto, aquel que tiene el Espíritu de Dios te va a hablar de cosas celestiales. Te va a hablar del amor divino. Te va a hablar de la presencia de Dios. Te va a hablar de que Cristo mora dentro de ti. Mora dentro de tu corazón. Te va a hablar del Espíritu Santo. Te va a hablar de acercarte a la realidad de Dios. Al conocimiento de la mente de Dios. Te va a decir que Dios habla a través de tu pensamiento. Que Dios habla a través de vos. Si realmente te dejas dirigir. Pero si no te dejas dirigir, entonces no estás bajo el gobierno del Espíritu de Dios, sino bajo el dominio del hombre terrenal. Entonces el hombre terrenal, ¿qué hace? Habla cosas terrenales. Sin embargo, el hombre espiritual no es así. ¿Qué dice referente al hombre espiritual? Miren lo que dice. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Dice ahí que alguien recibe su testimonio.
Por eso les suelo decir yo a ustedes, mi mamá también me suele decir, perdes tu tiempo, mijo, con esa gente. No, la Biblia me enseña a mí claramente que no tenemos que nosotros descansar hasta que el reino de Dios sea establecido en la tierra, hasta que Jerusalén sea edificado sus muros, dice. Tenemos que nosotros edificar el reino de Dios en la tierra. Así que nuestro trabajo no es en vano. Para la gente terrenal, ese es el pensamiento de la gente terrenal. Que vos estás haciendo un trabajo en vano, perdés tu tiempo. ¿Por qué? Porque la gente se mide por el tiempo y por el espacio. La gente terrenal le importa las cosas que producen a un tipo de productividad terrenal. Sin embargo, nosotros no nos vamos por la productividad terrenal. Por ese motivo es que nos acercan a los espirituales, ¿verdad? Por eso yo no estoy andando yo en un Rolls Royce, ¿verdad? Como Osho. Porque si fuese así, realmente, ¿verdad? Entonces ustedes todos van a decir, ay, ese es verdadero profeta. Miren su poder espiritual. La cantidad de dólares y de dinero que tiene. Sin embargo, ¿qué está haciendo? Está engañando a la gente. El caso, por ejemplo, de Cash Luna, ¿verdad? Que tenés que ir con dos cosas a la iglesia. Billetera y Biblia. Sin embargo, la Biblia no te enseña eso. ¿En qué parte enseña eso la Biblia? ¿En qué parte enseña eso el Espíritu de Dios? ¿Me comprenden? Por eso es que la Biblia dice claramente, por eso yo no espero que ustedes me sigan a mí. Yo no espero que ustedes a mí me reconozcan. No espero que ustedes me escuchen, porque la Biblia me dice que no me van a escuchar. Ya la Biblia dice claramente, no te van a escuchar, te van a rechazar, te van a pisotear, te van a matar. Va a llegar el momento, mi querida gente, que las personas que llevamos el testimonio de Jesús nos van a condenar. Nos van a matar, nos van a perseguir. Eso está sucediendo ya en Inglaterra. Le dan más importancia a los musulmanes. Un musulmán sí puede profesar libremente su religión en Inglaterra, pero si vos te pones enfrente de una clínica abortiva y empezamos a rezar, empezamos a orar por todas esas personas que están haciendo esas cosas, la policía viene y te lleva, te arresta. Gente, despierten un poquito. Se están dando cuenta, no piensen ustedes que yo estoy buscando seguidores. Yo no quiero seguidores. Yo no necesito seguidores. ¿Por qué? Porque yo sé a quién sigo. Y sé yo perfectamente que la gente no va a recibir mi testimonio. No recibe el testimonio. Entonces, ¿a quién nosotros verdaderamente servimos? Por eso la Biblia te indica claramente quién es tu Señor. Tu Señor no es la gente, tu Señor es el Creador. Y vos a Él les obedeces. Vos no le obedeces ni a tu padre ni a tu madre. La Biblia te dice que son reverendos desobedientes. No honras a tu padre ni a tu madre. No vaya a creer que vos estás honrando a tu padre y a tu madre. Mentira. Por ese motivo es que yo tengo que aprender a confiar en el Espíritu de Dios y andar por el Espíritu. Porque por la letra soy constituido desobediente y transgresor. Pero el Espíritu Santo es el que viene a mí y me justifica. Me libera de eso. Me libera de esa carga. La ley antigua era un yugo y una carga. Por eso todas las personas que están bajo la ley antigua son personas que condenan, son detractores, son personas que buscan destruir a las demás personas, destruir la fe, destruir la esperanza por medio de un pretexto bíblico. Mucha gente hace eso. O ellos también buscan la manera de querer ellos enriquecerse con la cuestión de la Biblia, con las cosas que están ahí escritas. Y le pone un pretexto espiritual. Si ustedes nos diezman, ustedes están todos condenados porque todos ustedes son ladrones, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ustedes me roban. ¿Y en qué me roban ustedes? En mis diezmos. Si ustedes nos diezman, ustedes son ladrones. ¿Y qué dice la Biblia? Y van y buscan, ¿verdad? Interesante la forma que interpretan. Pero qué lindo verdaderamente sería que se afanaran también de interpretar en sentido espiritual de esa misma manera. Pero no van a hacer eso. Los pastores evangélicos no van a hacer eso porque no les conviene. El negocio se les cae, chicos. El negocio se les va a caer. Por eso es que no vienen ustedes verdaderamente a la espiritualidad, ni no les interesa tampoco ese punto.
Por eso, ¿qué dice la Biblia referente a todas estas cosas? La Biblia dice claramente, el obrero es digno de su salario. Yo estoy completamente de acuerdo de que un pastor evangélico tiene que recibir su salario, porque es también un trabajo. Pero de que se sirva él de la gente, que se sirva de la gente con el pretexto de que están ellos aplicando un mandamiento bíblico, obligándole a la gente a que tenga que diezmar, eso no. Eso no es espiritual bajo ningún sentido. Por eso nosotros dentro del terreno espiritual, nosotros nunca le vamos a estar pidiendo a ustedes ni donaciones, ni vamos a estar pidiéndole a ustedes tampoco que a nosotros nos den algo. No, eso ya cada uno de ustedes, ya queda a cuenta de cada uno de ustedes. Eso no, nosotros no hacemos. Ni exigimos a nadie absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la instrucción espiritual, según el maestro ascendido Saint Germain, debe ser gratuita. Y el libro de oro tiene que ser entregado de forma gratuita a todas las personas. Bien. ¿Qué dice claramente acá la Biblia? La Biblia dice claramente una cosa. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. No es que yo soy veraz. No es que mi persona es veraz. Yo le estoy diciendo a ustedes la verdad. No, es que Dios es veraz. Es decir, alaba a Dios, magnifica a Dios, ensalza a Dios, eleva las condiciones espirituales, alaba las condiciones espirituales, engrandece a Dios, engrandece su misericordia, ¿me entienden? No se pone en primera persona. Por eso yo siempre les suelo decir, disciernan un poco ustedes, se van a dar cuenta si mi palabra verdaderamente viene del Espíritu de Dios o viene de Satanás. Y se van a dar cuenta que mi palabra no proviene de Satanás. Porque si proveniese de Satanás, entonces yo le voy a ofrecer a ustedes los tres pecados, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres pecados? Reconocimiento, número 1, reconocimiento. Número 2, utilizar el poder para traer cosas, para generarse ustedes cosas. Yo no enseño esas cosas. Y mucho menos que ustedes vengan y ustedes se postren ante mí y me adoren. ¿Entienden? Por ese motivo es que ustedes no vienen al terreno espiritual, porque yo hablo del Espíritu de Dios y no hablo de que ustedes me tienen que obedecer a mí. Que ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Sin embargo, esos pastores que yo les estoy mencionando sí hacen eso. Esa es la diferencia entre una persona espiritual y una persona que está utilizando los principios espirituales, prostituyéndolos para su propio beneficio personal. Entonces tienen que aprender ustedes a discernir estas cosas. ¿Van a recibir nuestros testimonios? No van a recibir. Dice claramente que no van a recibir ni el testimonio de Saint Germain, ni el testimonio de ningún tipo de mensajero. No van a recibir tampoco el testimonio de ningún maestro de sabiduría. Dice claramente que van a ser rechazados. Rechazados. Esto es categórico. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa ese punto. No quiere ir justamente a ese punto para poder liberarse de todas sus situaciones problemáticas, ¿verdad? Sino todo lo contrario, están buscando de solucionar sus problemas a través de ¿qué? A través de medios humanos. Y ahí se meten ustedes en la brujería, se meten ustedes en el satanismo, se meten ahí ustedes a hacer maldades, se meten ustedes ahí a envidiar, se meten ustedes ahí a crear intrigas para poder dañarle al otro, perjudicarle al otro, quitarle del camino. Si es posible matarle al otro, si se puede. Pero ¿qué hacen? Todo el día están ustedes meditando solamente en el mal y ustedes están perdiendo ustedes su existencia, su vida, y están ustedes declarando de que Dios le dio esta oportunidad en esta existencia de balde. Entonces se están yendo en contra del principio divino. ¿Y quiénes son los perjudicados? Ustedes son los perjudicados. No es que ustedes van a buscar perjudicar o dañar la vida de otra persona. No, no funciona de esa manera. Ustedes son los que son perjudicados. Terribles.
Y mientras ustedes pierden su tiempo en todas esas tonterías, la persona que es espiritual accede a los planos espirituales y se libera de todas esas situaciones. La Biblia menciona todo esto. Todo eso está ahí. Entonces, categórico es, ¿van a recibir nuestro testimonio? No reciben el testimonio, no van a recibir. Sabemos nosotros perfectamente eso. Así que no es algo extraño, no es algo raro que nos digan tonterías, que digan tonterías por ahí de nosotros. ¿Van a decir que estamos locos? Sí, van a decir que estamos locos. ¿Van a decir que hablamos nosotros estupideces? Van a decir que hablamos nosotros estupideces. ¿Pero qué va a pasar? Nosotros vamos a liberarnos y ustedes van a mantenerse ustedes ahí en las condiciones de los problemas, la maldad, la enfermedad, el daño, creyendo ustedes que son víctimas de las circunstancias, víctimas de sus problemas, víctimas de su marido, víctimas de... Así ustedes están, víctimas. Ustedes nomás no son ya las víctimas que fueron ustedes dañados nomás luego, no. Entonces, si ustedes continúan ustedes de esa forma, entonces, ¿cómo piensan ustedes liberarse? No se van a liberar. Porque el que Dios, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Qué vos vas a hablar? Las palabras de Dios. No es la palabra de los apóstoles. No es la palabra de Jesucristo. Es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios no es una palabra que ya está escrita. La Biblia no menciona acerca de que es una palabra escrita. No dice eso. Sino todo lo contrario. Dice, escribiré. Cuando te está diciendo que escribirá, te está hablando en futuro. No te está hablando algo ya hecho. No es algo que ya está escrito. No es escrito está. Dice, escribiré. Eso está en Jeremías 31:31. ¿Por qué? Porque está hablando en sentido futuro. No es algo que ya está escrito. Es algo que va a proceder a través de ¿qué cosa? A través de la revelación divina. Es el Espíritu de Dios que viene, habla en tu corazón, en tu mente y revela esa palabra. Por eso dentro de la Biblia llamamos esos misterios, ¿verdad? La Biblia que dice... habla acerca de los misterios de los pensamientos de Dios, los misterios de Dios. Bien, el Espíritu Santo viene a revelar los misterios de los pensamientos de Dios. ¿Será que ustedes están esperando que la revelación de los pensamientos de Dios día a día? ¿O ustedes solamente son lectores de la Biblia? Una cosa muy diferente es ser lector de la Biblia y otra cosa muy diferente es recibir los pensamientos de Dios y tener la mente de Cristo. Entonces dice, Dios, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar la repartición del Espíritu de Moisés a los 70 ancianos. Cuando Moisés, ¿verdad?, recibe el Espíritu de Dios, ¿verdad?, el Espíritu de Dios le dice a Moisés que posaré tu espíritu, pondré una porción de tu espíritu en 70 hombres para que esos 70 hombres, o esos 70 ancianos, te ayuden a ti y sean jueces para el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Eso menciona la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento ustedes tienen una división, porciones. Le voy a dar una porción. También la misma cosa sucede ahí cuando Elías le deja su capa a Eliseo, ¿verdad? ¿Qué Eliseo le pide? Quiero una porción mayor de tu espíritu. Quiero 7 veces más. Quiero el doble, el triple de la porción del espíritu que vos tenés. ¿Por qué está diciendo eso? Porque en el Antiguo Testamento conocemos nosotros eso como la partición, es por partición. Sin embargo, la Biblia te enseña una cosa muy importante, no es por partición. Eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay otra cosa. Ya no es por partición. ¿Por qué? Porque hay una unidad. Y esa unidad la genera Cristo.
Es la unión entre lo humano y lo divino. Se unen, se fusionan en él. Porque por ese motivo es que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. En él se fusiona la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y el ser humano se vuelve uno con Dios. Entonces, por ese motivo, la Biblia me está enseñando una cosa, que Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, yo le voy a dar un poquito a esta persona, le doy don de profecía a esta persona, a esta otra persona le doy un puchito, y al otro puchito, y al otro puchito, a este sabe cantar, a este sabe bailar. No, dice claramente que el Espíritu de Dios se da enteramente a todas las personas. ¿Qué significa eso? Que la misma habilidad que fulano tiene, tenés vos. La misma habilidad de interpretar las escrituras que tengo yo la tienen ustedes. Pero ¿qué pasa? Ustedes no acceden a la interpretación divina porque no pueden discernir las cosas espiritualmente. Y esperan ustedes que otra persona les esté dirigiendo a ustedes para que puedan acceder a este discernimiento. ¿Me entienden? No funciona de esa manera dentro del terreno espiritual. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene que buscar a Dios y acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿qué sucede en el Antiguo Testamento? Cuando Dios revela a Moisés los 10 mandamientos, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel recula. ¿Por qué recula? ¿Se preguntaron ustedes por qué? Da la revelación de los pensamientos, ¿verdad?, de Dios, los mandamientos de Dios, perfecto. Pero ¿qué pasa acá? Miren qué sucede, dice así, esto está en Éxodo capítulo 20, versículo 18 en adelante. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Una cosa muy importante, cuando vos no estás acorde al pensamiento de Dios, ¿qué es lo que vos haces? Reculás, te alejas, te apartás. Y eso es justamente lo que sucede con las personas que no siguen el sendero espiritual. Se apartan del sendero espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual te obliga a ¿qué cosa? Te obliga, y utilizo esa palabra, adrede. Te obliga a cambiar. Y es justamente lo que no quieren hacer. No quieren cambiar ese modo de vida, esa conducta que ustedes están teniendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les obliga a ustedes que deben dejar esas condiciones terrenales. Y es necesario. Porque si ustedes no dejan las condiciones terrenales, no van a poder ustedes acceder a los pensamientos divinos. Y es justamente lo que sucede. Por eso no entienden la Biblia. Y hablo de entender. Yo no estoy hablando de leer. Es muy fácil leer la Biblia. Y otra cosa muy, muy diferente es sentarme, y así como le estoy enseñando a ustedes ahora, sentarnos, hablar acerca de este tema, reflexionar, y entrar verdaderamente en el terreno espiritual. Entonces, dice claramente acá. Y dijo a Moisés. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Una de las cosas muy importantes que hace el ser humano acá. Se aleja del Espíritu de Dios y pretende que otra persona le hable acerca de Dios. No funciona de esa manera. Por eso en el Nuevo Testamento cada uno de nosotros tenemos que acercarnos nosotros a Dios. No es que otra persona se tiene que ir a predicarte para que vos creas. No funciona de esa manera. Cada uno de ustedes tiene que estar verdaderamente buscando interiormente al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le va a revelar los maestros, profetas, ángeles y todo el conglomerado celestial. Pero si ustedes se acercan, pero si ustedes no se acercan, ustedes no van a tener ustedes ese tipo de conocimiento. Y no estoy hablando de conocimiento de la iglesia, estoy hablando de conocimiento espiritual. Entrar directamente con el Espíritu de Dios, anclarnos en el Espíritu de Dios y detentar. Detentar, ¿qué significa la palabra detentar? Arrebatar. Arrebatar los pensamientos de Dios. Arrebatar su poder. ¿Cómo podemos nosotros llegar hasta ese punto? Por medio de la fe. No se puede llegar por medio de la razón. Porque si ustedes están en ese terreno, ¿verdad?, de querer ustedes explicar todas las cosas por medio de la razón,
no van a ustedes llegar al conocimiento espiritual. Por eso les dije yo, hay que vivirlo. Tenés que entrar dentro de este terreno. Por ese motivo, el Espíritu Santo no se da por medida. Dios dio su Espíritu a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? El mundo le rechaza. Si el mundo le rechaza, entonces ¿cómo ustedes pretenden liberarse de las situaciones problemáticas? Y ustedes dicen, ¿por qué Dios no viene a salvarme? Dios vino a salvarte. Dios ya te salvó. Pero ¿qué pasa? Vos rechazás esa salvación. Rechazan ustedes esa salvación, rechazan ustedes esa verdad y toman esa verdad como si fuese fantasía. Entonces, ¿qué estamos nosotros jugando? Estamos jugando nosotros el juego del ahorcado. Estamos engañados por nuestros propios pensamientos. Somos nosotros los que estamos ahorcándonos a nosotros mismos. Tenemos nosotros la manera de liberarnos y no nos liberamos. Bueno, y esa es la condición del ser humano actual. Entonces no diga más que Dios no viene, no te escucha, que Dios no te escuchó, que Dios no te salvó, que Dios es, si fuese todopoderoso, porque no viene Él a destruir la maldad del mundo. No funciona de esa manera, porque la maldad es una ilusión. La Biblia enseña eso. ¿Qué es el diablo? ¿Cómo se le llama al diablo? ¿Quién es el diablo? La palabra diablo viene del griego diabolos, ¿verdad? Vamos a estudiar la etimología primeramente de la palabra, que significa el divisor. Pues bien, ¿qué viene a hacer el diablo? Te viene a hacer creer que vos estás separado de Dios y que vos necesitas de otra cosa que no es Dios para poder sentirte unido a Él. ¿Me comprenden? Es un engaño. Y nosotros vivimos engañados por nuestros 5 sentidos. Y el diablo es diestro en ese terreno. ¿Por qué? Porque es el que crea la ilusión. Eso es justamente lo que significa la palabra Nahash. La palabra Nahash significa eso, significa ilusión. ¿Qué sucede cuando la serpiente te muerde? ¿Qué es lo que genera? Primeramente, ¿qué genera? Si el veneno está muy adentro de vos y está muy avanzado, ¿qué empezás a tener? Empezás a alucinar. Y es justamente lo que sucede con el pecado. Es justamente lo que sucede con la maldad. Es justamente lo que sucede con el mal. Ustedes creen en el mal. Y al creer ustedes en el mal, lo crean. Lo crean. Y se vuelve una condición real. Eso no es algo que ustedes nomás se están fascinando ustedes en su mente. No, es algo real. ¿Por qué? Porque ustedes le dan ese carácter de realidad. El ser humano tiene ese poder. Por eso es que hay mal en el mundo. No es porque Jesucristo haya fallado en su misión salvadora. Como dijo en una oportunidad el Papa Francisco, y ustedes no le entendieron lo que él dijo. El fracaso de la cruz. ¿Por qué dijo él eso? Porque la mayoría de la gente cree que eso es un fracaso. La mente terrenal, la mente de la humanidad, piensa de que morir es un fracaso. No toma eso como una victoria. Porque no están ustedes entendiendo que realmente la victoria es en el espíritu, no es en el cuerpo. Y nosotros tenemos que aprender a vencer todas las condiciones terrenales a través del espíritu, así como Él venció. Pero ¿qué pasa? Ustedes no quieren seguir ese modelo porque ese modelo le lleva a ustedes al autosacrificio. Y es justamente lo que no quieren realizar. Otra cosa que no quieren realizar es la castidad de la Virgen María. Por eso es que ustedes se oponen a la Virgen María. Los evangélicos se oponen a la Virgen María porque dicen que eso es un imposible, que nadie puede ser ni puro, ni casto, ni que nadie puede contenerse y que tienen que ustedes dar rienda suelta a sus satisfacciones sexuales. ¿Verdad? Entonces, como ustedes no pueden creer de que exista una persona o que haya existido una persona que fue pura y virgen durante, antes y después de la concepción, ustedes no aceptan ustedes eso. Rechazan completamente todo eso. ¿Saben por qué? Porque son ustedes los que no pueden ustedes reconocer ni creer que pueda existir una persona así. ¿Me entienden? Es algo personal, para que ustedes se den cuenta. Es una creencia.
no tiene ninguna relación con la verdad. Lo que la Virgen María me enseña a mí es la verdad de la pureza. Y es justamente lo que nosotros no queremos tener, ¿verdad? Entonces es muy natural, como dice San Pablo, el razonamiento que ustedes están teniendo. De que nadie es capaz de realizar eso. Por supuesto que no. Porque ustedes están diciendo que ustedes no son capaces. Sin embargo, eso no es así. Es capaz. Somos posibles. Somos posibilidades. Le digo de esa manera. Somos posibilidades. Somos capaces. Somos la capacidad. Pero ¿qué pasa? Ustedes niegan todo eso. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que se van a liberar entonces de la ilusión? No se van a liberar, jamás se van a liberar. Y cada día que hacemos nosotros, recreamos nosotros a ese Satanás. Y tiene actividad, por supuesto que sí, tiene actividad real, tiene imagen, tiene forma, tiene una condición, tiene sustancia. Claro que sí, porque absorbe la sustancia del ser humano. Entonces es importante que nosotros entendamos de una buena vez cómo opera el reino del espíritu y el reino de las condiciones también terrenales. Si ustedes se ciñen solamente a la parte corporal, entonces las condiciones terrenales van a tener capacidad de dañarles y de destruirles, por supuesto que sí. Pero si ustedes se niegan a seguir ese tipo de patrón, a seguir a ese tipo de pensamiento negativo y nocivo que le está sugiriendo, ¿verdad? El ambiente externo. Ustedes absorben todas esas cosas que están en el exterior. Ustedes no piensen que ustedes ahí siendo protegidos de esas cosas. No, cuando ustedes están entrando dentro de ese terreno, que es el terreno humano, ustedes se alejan del Espíritu de Dios y esas condiciones humanas tienen la facultad de dañarles. Y ahí entra el temor, entra ustedes la escasez, entran los problemas, entran las enfermedades, entran todo tipo de situaciones negativas. ¿Por qué? Porque ustedes están permitiendo que eso les influya y que ingrese eso dentro de su sistema. No es real, por supuesto que no. No tiene sustancia. No tiene esencia, pero ustedes le dan sustancia y esencia. ¿Me comprenden? Porque el ser humano recibió ese poder. Cada uno de nosotros tenemos ese poder. Tenemos el poder sobre el reino angélico. Métanse bien ustedes eso en su cabeza. Ustedes tienen ese poder. ¿Por qué? Porque ustedes fueron creados por encima de todos ellos. El ser humano representa el pináculo de la creación. Es el pilar de la creación. Pero ¿qué pasa? Ustedes están creyendo de que ustedes son un corcho en el mar movido por el mar de la circunstancia, ¿verdad? No, hoy es frío, hace frío, mañana hace calor. Hoy tengo y mañana no tengo. Hoy puedo y mañana no puedo. Así están, en ese vaivén. Pero el ser humano no fue creado para eso. Ni fue creado para ser arrastrado tampoco por las entidades del bajo astral. No es tampoco creado para ser engañado. No es tampoco creado para la enfermedad. No es creado tampoco para la muerte. No es creado para el infortunio. Para la buena suerte y la mala suerte. No. Para el hombre espiritual no existe ni buena suerte ni mala suerte. Ni prosperidad, ni abundancia, ni escasez, ni pobreza. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque el ser espiritual no tiene necesidad absolutamente de nada. Entonces, hablar de abundancia ya es hablar acerca de condiciones materiales. Hablar de riqueza ya es hablar acerca de condiciones materiales. ¿Me están entendiendo? Por eso dentro del terreno espiritual, ¿qué hacemos nosotros? Nos desligamos de todas esas condiciones. Nos liberamos. Y de eso es lo que Jesús vino a liberarnos a nosotros. De esas condiciones negativas. Son condiciones negativas. Son condiciones de inconstancia. Son condiciones de duda. Son condiciones que nos llevan al temor, al miedo. Al miedo al fracaso. Al miedo al ridículo. Al miedo a la oscuridad.
al miedo a las circunstancias negativas. ¿Por qué tiene miedo a las circunstancias negativas? Por eso. Pero el hombre espiritual ya no vive para esas cosas. Se libera. Esa es la diferencia, la pequeña diferencia que ustedes tienen entre nosotros. Entre ustedes y nosotros, mejor dicho. Entre ustedes y nosotros. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vemos más ya como ustedes ven. Las personas que están en el terreno humano ven las condiciones humanas. Solamente viven para esas condiciones. El dinero, el placer. Pero el hombre espiritual no tiene necesidad de esas cosas. Tampoco tiene necesidad de reconocimiento. Ni le hiere tampoco la burla. Ni le hiere tampoco el ridículo. Ustedes están pensando en eso porque ustedes piensan que ustedes van a ganar o van a perder. Sin embargo, el hombre espiritual ni gana ni pierde. Mucho menos pierde, porque tiene más para ganar que perder. ¿Me están entendiendo? Entonces, el hombre espiritual y la mujer espiritual se liberan de esas circunstancias. Esa es la naturaleza real del Cristo. Ustedes están teniendo ahí la imagen del Cristo interno. Ese Cristo interno está dentro del corazón. Tienen ustedes ahí la imagen de la llama trina. La llama trina es la representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro del corazón de cada uno de ustedes. Dentro del corazón de cada uno de ustedes están esas tres llamas. La llama rosa del amor divino, la llama dorada de la sabiduría y la llama azul de la fuerza, del poder y de la buena voluntad de Dios. Por lo tanto, si esas tres llamas están contenidas dentro de su propio corazón, dentro del corazón de cada uno de ustedes, ese corazoncito que palpita, entonces no pueden decir, no puedo, no tengo, no sé, no me quiere, no me ama y me como un gusanito. No pueden decir ustedes eso. ¿Por qué? Porque tienen esas tres llamas ahí. Y si ustedes conocen verdaderamente las cualidades de estas tres llamas, ustedes no pueden necesitar de nada. No necesitan de nada y no necesitan tampoco de nadie. Dios te va a sostener en la situación en la que vos estás. No importa en qué situación te ubiques. No importa si estás en una buena o mala situación. Quítense ya eso de la cabeza, mi querida gente. Es hora de dejar de andar en dos pensamientos. No podemos andar en un pensamiento y después en otro. ¿Me comprenden? No se preocupen más por las cosas. Por eso el Maestro Jesús que dijo: no se preocupen ustedes por las cosas, ni de lo que han de comer, ni de lo que han de beber, ni de lo que han de vestir. Sino procurad las cosas celestiales. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice. Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros tenemos que buscar? El reino de la justicia de Dios. Y para poder entrar en el reino de la justicia de Dios hay una clave principal. La llave principal. ¿Cuál es la llave principal? La fe. La fe. Por eso es que Abraham fue justificado, dice la Biblia. Fue considerado justo, fue declarado justo. ¿Por qué? Porque creyó, tuvo fe en la palabra. Tuvo fe en la palabra del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios le estaba revelando. No estaba teniendo fe en un texto bíblico. En ese tiempo no existía la Escritura. Era un tiempo donde no existía la Escritura. Entonces Abraham recibía todas las cosas por medio de la revelación del Espíritu de Dios. Y él obedecía la voz del Espíritu de Dios. Es de la misma forma. Ustedes ahora, siendo hijos de la fe, ustedes tienen que buscar las cosas que no se ven, no las cosas que se ven. Y los pensamientos de Dios no se ven. Y la gente tampoco recibe, la gente tampoco cree, la gente no recibe el testimonio de las personas de fe. Por eso esto es de fe, mi querida gente. Bien, este es el video del día de hoy, de la noche de hoy en realidad, porque son las 21:40 del día lunes 22 de junio. Y hace un frío. Vamos a mirar la temperatura.
10 grados está marcando ahí en Asunción, ¿verdad? Acá no sé, en Areguá suelen ser 2 grados menos. Estamos nosotros muy cerca del lago y muchas veces cuando estamos muy cerca del lago, la, como mejor dicho, como estamos muy cerca del lago, la temperatura tiende a bajar más acá. Entonces son 2 grados menos, básicamente. Hacen unos 8 o 9 grados está haciendo acá. Entonces hace bastante frío, pero eso a nosotros no nos impide de hablar de estas cosas. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de repaso, un poquito de resumen. Lo más importante que nosotros tenemos que realizar es buscar convertirnos nosotros en personas espirituales. Discernir las cosas espiritualmente, no a través de la razón. La razón no participa de las cosas espirituales. Esto ya lo decía también ya Madame Blavatsky. Madame Blavatsky hablaba acerca de estas cosas. Ella decía claramente que la razón participa de los 5 sentidos. Y lo que nosotros enterramos en una tumba es justamente eso. La razón es del cerebro. La razón no viene de la mente suprema. No viene de la mente de Dios. Por ese motivo tenemos que aprender nosotros a romper todas esas estructuras mentales que nosotros estamos teniendo. Creencias, doctrinas, conceptos. Eso no es la verdad. Opiniones que ustedes se forman. Yo tengo libertad de opinión, suelen decir, ¿verdad? Yo tengo libertad de expresión. Dentro del terreno espiritual no existe tal cosa. Porque nosotros tenemos que aprender a ser esclavos de Cristo para poder ser libres en Dios. Porque si ustedes no aprenden a depender de Jesús, no aprenden ustedes a depender de la divina presencia que mora dentro de sus corazones, que es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios manifestado en cada uno de ustedes, en cada latido de sus corazones está manifestándose Cristo. Si ustedes no entienden verdaderamente estas cosas, jamás van a poder ustedes ser libres, verdaderamente. Entonces tenemos que aprender a depender enteramente del Espíritu de Dios y entrar en contacto directo con ese Espíritu. Y digo bien, digo correctamente, contacto directo. Por eso yo no necesito ni de pastor, ni de sacerdote, nada de esas cosas. No estoy diciendo tampoco que no sean útiles. Son útiles en el sentido de que están transmitiendo la doctrina en forma externa, pero no tiene ninguna relación alguna con el relacionamiento directo que yo puedo tener con Dios y que cada uno de ustedes pueden tener con Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces aprendamos nosotros verdaderamente a discernir las cosas en sentido espiritual. La Biblia, toda la Biblia se lee en su sentido espiritual. La Biblia no se lee en sentido literal, la Biblia no se lee tampoco en sentido material, la Biblia tampoco no se lee en el sentido de que a vos se te antoja, como el sentido que le da a Lady, como el sentido que le da a Lucky, como el sentido que le da esta pastora también, la pastora Yesenia, como el sentido que le está dando ahí Cash Luna. No sirve ese tipo de interpretación. Porque ese tipo de interpretación solamente les lleva a ser más materialistas, más infelices, más sujetados a la angustia, más sujetados a los problemas, más sujetados a las intrigas. No se liberan de la intriga, no se liberan de la envidia, no se liberan ustedes de la necesidad. Por eso no se liberan de la necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad que ustedes están teniendo hoy en día, solamente ustedes pueden liberarse de esa necesidad a través del desarrollo espiritual, a través de la práctica espiritual, enfrentando esa situación y colocándote en el espíritu. Si vos no te colocas en el espíritu, no hay forma alguna de que eso vos muevas. No vas a poder mover absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás tratando de resolver el problema desde el lado humano. Y muchas veces esos problemas que vos estás teniendo no son provocados por situaciones humanas. Son provocados por situaciones que derivan primeramente de tu karma personal,
Cada uno de nosotros tenemos un karma personal. Por eso es que nadie puede juzgar a nadie, a otra persona. Ay, mira un poco vos, y vos que te decías que vos eras tan espiritual. Y mira un poco lo que te pasó. Ese tipo de dicterio tenemos que nosotros sacar de nuestro sistema. Si ustedes están haciendo ese tipo de juicio, lamentablemente ustedes están fuera del sendero espiritual. Porque esto no consiste en que ustedes no tengan problemas. Todo lo contrario, van a tener problemas. La Biblia dice eso. Jesús dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero recordad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque el Cristo interno vence al mundo. El Cristo interno vence a la enfermedad. El Cristo interno vence al accidente. El Cristo interno vence al problema. El Cristo interno vence al cáncer. El Cristo interno vence a la terapia intensiva. El Cristo interno vence la maldad. El Cristo interno vence la injusticia. El Cristo interno vence la brujería. Vence las iniquidades de los hombres. La impureza de los hombres. Vence. Pero si ustedes le dan ese tipo de apertura, si ustedes no le dan ese tipo de apertura, lamentablemente están obedeciendo ustedes a la naturaleza humana. Y no puede haber ningún tipo de concordia entre la luz y la oscuridad. La Biblia es claramente nos enseña eso. Es clara. Entonces, el cuerpo terrenal es guf. El cuerpo terrenal, que es oscuridad. Y yo tengo que aprender a iluminar este cuerpo terrenal. Vencer todas las cosas terrenales a través del desarrollo espiritual. Bien, me despido de cada uno de ustedes y que la luz de Cristo les envuelva.